Ok, sean todas bienvenidas a otro estudio más de los miércoles. Gracias damos al Señor, ¿verdad? Porque hemos visto, hemos contemplado, hemos saboreado el favor de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pues ya hemos orado y hemos bendecido este tiempo que vamos a tener del estudio de la palabra. Y gracias al Señor, pues si el Señor nos da la vía, hoy terminamos el capítulo 12 y ya el otro miércoles empezamos con el último capítulo de Nehemías, ¿verdad? Hemos estado hablando sobre la dedicación, de los muros, que es lo mismo que consagración de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Se había hecho un trabajo tremendo, un trabajo del Señor y era el tiempo de consagrar. Hemos visto en todo el capítulo 12 el proceso para la consagración. Vemos que no solo fue un día de fiesta, sino que hubo una preparación. Fueron a llamar levitas, cantores, esos eran necesarios, los sacerdotes. Hubo limpieza, hubo una consagración de ellos, de cada uno de los que iban a ser participantes de esta dedicación o consagración de la ciudad. La semana pasada vimos los dos grupos, los dos coros que Nehemías hizo, ¿verdad? Haciendo una procesión desde la muralla de en medio hasta llegar al final de cuando se juntaron en el templo, ¿verdad? Ellos se juntaron en el templo y allí llegaron los dos coros. Y dice el verso 40 del capítulo 12. Llegaron luego, dice, los dos coros a la casa de Dios. Y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasib, Masaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías, Ananías, con trompetas. Y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elán y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz, Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Bueno, aquí vamos a dejar la lectura. Vamos a leer la lectura y hoy vamos a hablar de lo que es ocupando nuestro lugar en la dedicación o en la consagración, ¿verdad? Vemos pues que este tiempo de dedicación que habla el libro de Nehemías después de haber hecho una restauración de que es la ciudad, habla de una fiesta de dedicación de Jerusalén, ¿verdad? Esta fiesta que estamos viendo aquí en Nehemías es bien significativa para el pueblo de Dios de este tiempo. Viene un tiempo, como les digo, viene un tiempo para la iglesia glorioso. Viene un tiempo de fiesta para la iglesia. Es lo que muchos hablan que es la fiesta de los tabernáculos, una fiesta de celebración a Dios, ¿verdad? Porque el Señor ha estado trabajando, ha estado limpiando su iglesia. Y entonces esta fiesta para los judíos representaba un testimonio para las naciones que estaban alrededor de ellos. Vemos cómo entonces, una vez que habían hecho los dos recorridos sobre las murallas, pasando y recordando cada una de las puertas y las murallas que ellos se habían edificado y cómo Dios había respaldado ese trabajo en sus vidas, llegan juntos los dos coros al templo de Dios. Y allí dice que cada uno ocupó su puesto dentro del templo de Dios. Por eso hoy estamos hablando de ocupar nuestro lugar en el templo de Dios.
Vemos aquí que cada uno de estos hombres ocuparon su lugar. Los coros, los cantores tenían su lugar. Nehemías, los líderes tenían su lugar. Y cada uno de los sacerdotes tomaron su lugar y estaban con trompetas. La dedicación de los muros y las puertas de Jerusalén fue una fiesta que todo mundo escuchó, ¿verdad? Dice que las trompetas fueron sonadas por los sacerdotes y cada uno de ellos proclamaba las bondades y la misericordia de Jehová que había tenido para cada uno de ellos. Y eso lo vemos en el significado de cada uno de los nombres de los sacerdotes que llevaban trompetas. Y esto es bien lindo porque miren los nombres que la palabra de Dios enlista aquí. A veces parecen nombres un poco complicados, parecen nombres a veces hasta aburridos para leerlos, pero cada nombre tiene un significado tan importante. Y si tomamos en cuenta que cada uno de estos sacerdotes llevaba una trompeta, cada vez que ellos sonaban la trompeta, ellos estaban proclamando una verdad acerca de Dios. Y eso el enemigo estaba escuchando ese sonar de trompeta. Eliaquín significa Dios de crianza o Dios me ha criado. Eliaquín decía, sonaba su trompeta y el mensaje que él daba era que Dios había sido tan bello con él, que lo había criado y lo había llevado como quien cría un bebé y lo había llevado a la madurez, que en cada momento Dios lo había acompañado en su vida y que ahora él tocaba trompeta y celebraba la victoria de Dios en su vida. Y así cada uno de ellos, Maaseías habla del trabajo de Jehová. Él proclamaba la obra poderosa que Dios había hecho en su vida. El otro dice la mano derecha. Hablaba de cómo Dios había sido su mano fuerte, que lo había llevado de gloria en gloria hasta llegar a este punto. Micaías decía, ¿quién es como Jehová? Él proclamaba la grandeza de Dios. Elioneai dice, significa hacia Jehová están mis ojos. Él proclamaba y decía, mis ojos siempre estuvieron puestos en Jehová, y a pesar que el adversario vino a mí y a pesar que los problemas vinieron a mí, mis ojos estaban puestos en él. Zacarías decía, Jehová ha recordado. Jehová nunca se olvidó de mí. Él siempre me estuvo en mente y él me recordaba y nunca me dejó. Hananías decía, Jehová me ha favorecido. Había disfrutado del favor de Dios en su vida. Semaías decía, Jehová ha oído. Clamé muchas veces y Jehová me libró. Jehová extendió su mano y me rescató. Eliezer decía, Dios es mi ayudador. Mire que cada trompeta que ellos sonaban llevaban un recordatorio de la obra preciosa de Jehová en sus vidas, de cómo Dios los había escondido, de cómo Dios los había apartado, de cómo Dios los había ayudado en cada proceso de sus vidas. Dios estaba obrando en ellos y eso era lo que ellos proclamaban. Y qué importante es que los sacerdotes de Dios toquen trompeta. Un sacerdote de Dios no debe callar, debe siempre estar tocando trompeta y proclamando la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, que en Él tenemos un ayudador. Sacerdote que no toca trompeta no exalta el nombre de Dios. Es que ese es uno del ministerio sacerdotal, el hecho de llevar a otros a Dios, de llevar a otros a cultivar la fe en Dios, porque cuando nosotros tocamos trompeta y hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nosotros cultivamos fe en los que nos escuchan, y esa fe es para ellos también vida, porque también esa fe produce lo que nosotros estamos proclamando acerca de Dios en sus propias vidas. Por eso es la importancia que todo sacerdote de Dios
tome su lugar y tome su trompeta y no calle, sino que proclame la grandeza de Dios. Y este era un día de algarabía, era un día de celebración. Esas trompetas sonaban tan grandemente, tan fuertemente, perdón, y llegaba hasta muy lejos. Y dice que el director de los cantores era Israías, que significa Jehová brillará. Y dice que los cantores cantaban a alta voz. Imagínense ustedes, ahora uno canta y hay micrófonos y cuando las personas cantan pueden llenar escenarios grandes o estadios. Y la voz llega porque hay un micrófono, hay altavoces, ¿verdad? Donde puedan escuchar. Pero imagínense ustedes cómo Dios levantaba la voz de esta gente, o con qué fuerza o con qué gozo estos cantores alababan y cantaban a Dios, que dice que se escuchaba desde muy lejos, porque ellos elevaban su voz y glorificaban el nombre de Dios. Y es que vamos a ir viendo cómo la alabanza es una fortaleza que Dios levanta, es un arma poderosa contra el enemigo, porque con la alabanza nosotros proclamamos no solo la grandeza de Dios, la victoria de Cristo y el poder de la sangre sobre cada uno de nosotros. Por eso es que cantar y alabar a Dios, proclamar sus grandezas, es una de las armas más poderosas que podemos usar contra el enemigo, y una de las cuales él no puede refutar. Él no puede decir eso es mentira, porque él sabe que es verdad. Entonces vemos cómo este pueblo proclamaba a grande voz la grandeza de Dios. Dios los había alegrado de tal manera que ellos estaban alabando y adorando el nombre de Dios y proclamando las grandes maravillas y la misericordia que Dios había hecho sobre ellos, porque este era un día profético, era el cumplimiento de la profecía de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel y de otros profetas que habían hablado de este día grandioso para Jerusalén. Pero qué importante es que, al igual que cada uno de estos hombres tomaron su lugar, nosotros en el pueblo de Dios también tomemos nuestro lugar, porque viene el tiempo de fiesta para la iglesia, viene tiempo, pero es necesario que nosotros primero seamos preparados por Dios, y segundo, que tomemos nuestro lugar en esta consagración que Dios está haciendo en el pueblo de Dios. Recordemos, Jerusalén viene siendo una figura de lo que es el pueblo de Dios. Así como Jerusalén fue restaurada, sus muros, sus puertas, la iglesia también está siendo restaurada. Están levantándose las murallas, la autoridad de la iglesia, las puertas están siendo levantadas y la autoridad del enemigo está siendo quitada de la iglesia, del pueblo de Dios. Entonces es algo para celebrar, es algo para que nosotros entendamos que tenemos que tomar nuestro lugar en esta consagración del pueblo de Dios. Así como los cantores, los líderes del pueblo, los sacerdotes y aún el pueblo mismo que estaba allí, que llegaron para la celebración, ocuparon el lugar que les correspondía a ellos en esta celebración. Cada uno de nosotros también debemos ocupar el lugar que nos corresponde, considerando que esta fiesta puede asociarse al gran avivamiento que está pronto a comenzar en la iglesia de Cristo, esa lluvia tardía que estamos esperando para el pueblo de Dios. Nuestro Dios está esperando que no estemos ociosos, sino que tomemos el lugar que Dios destinó para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo vamos a ocupar el lugar destinado? Muchas veces hay mucho pueblo de Dios que no ha encontrado su lugar. Es importante que seamos ubicados, que busquemos la ubicación correcta que Dios ha puesto para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene su función en el reino de Dios. Debemos ubicarnos en el cuerpo de Cristo para que como Él demanda que hagamos las obras,
para las cuales nos destinó y preparó para nosotros ya en el lugar, en la ubicación correcta, empecemos a ejercer nuestro lugar. Imagínese usted que un ojo quiera ubicarse donde están las manos, no puede ejercer su función. Cada uno tiene un lugar específico, una ubicación perfecta en el cuerpo de Cristo. Así es que es necesario que cada uno de nosotros nos ubiquemos en el cuerpo de Cristo. Busquemos nuestro lugar. Romanos capítulo 12, verso 4 al 8 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, y el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Fuimos creados, es importante que como hijos de Dios entendamos que fuimos creados con un propósito para hacer buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano para nosotros, por lo cual tenemos una ubicación exacta en el cuerpo y un destino preestablecido por Dios. Así es que cada uno de nosotros tenemos que encontrar nuestro lugar, esa ubicación que es perfecta, como una pieza de rompecabezas, tiene su lugar para que el paisaje sea completo o la obra de arte, por decir así, sea completa. Esa pieza tiene que ir, tiene su lugar, no puede entrar en otro. Por mucho que se parezca a otra pieza, no es. Cada una tiene el lugar que le corresponde. Por eso es que nosotros tenemos que buscar esa ubicación, pedirle al Señor que nos ubique. Viene un tiempo, estamos viviendo ya un tiempo tremendo que como pueblo de Dios no podemos tomar a la ligera, no podemos seguir yendo a una iglesia o creyendo ser cristianos, pero lo tenemos como una religión y no hemos encontrado el lugar que nos corresponde en el cuerpo de Cristo. Necesitamos ser ubicados por Dios, por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos cumplir nuestra misión. Mientras nosotros no seamos ubicados en el lugar correcto, no vamos a poder ejercer la misión o el servicio o la obra que Dios destinó para nosotros. Nuestro propósito no puede llevarse a cabo mientras nosotros no encontremos nuestro lugar en el reino de Dios. Y es que todos tenemos un lugar. Efesios 2, verso 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dese cuenta, el apóstol Pablo está enseñando aquí a los efesios que somos hechura de Dios y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero ninguno de nosotros podemos hacer esas buenas obras si no encontramos nuestra ubicación. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Una vez que nosotros somos de Cristo, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, hemos recibido una herencia en Cristo, un lugar específico en el Señor que tenemos que tomar posesión de ese lugar. Y entonces cuando nosotros ya hemos recibido esa herencia, ese lugar, hemos sido predestinados conforme a su propósito
Porque hay un propósito en nosotros, ¿verdad? Esa predestinación es para un propósito, ¿verdad? Que Dios estableció para nosotros. Para que seamos, dice, ese propósito se enfatiza en el hecho de que hemos sido creados para alabanza de su gloria. Nosotros los que esperamos en Cristo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vuelve a establecer el hecho de que hay un propósito para todo aquel que ha sido llamado. Entonces es importante que nosotros nos ubiquemos en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios, y que conozcamos el propósito por el cual Dios nos llamó. Romanos 8:29 dice, y los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. No solo nos predestinó para tomar un lugar, fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. La predestinación viene cuando nosotros conocemos a Cristo, porque dice, porque lo que antes conoció, también los predestinó. El conocer a Dios viene primero y luego viene la predestinación para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Para eso hemos sido predestinados. Y sigue diciendo allí en el 43 de Nehemías 12, dice que sacrificaron en aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Vean esto, una vez que ellos ocuparon su lugar en la consagración de la ciudad, dice que sacrificaron numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Para que esta celebración sea completa, era necesario sacrificar víctimas. Y es que no puede haber una celebración o una consagración de la iglesia de Cristo sin que antes haya muerto una víctima. Y aquí la víctima que murió y fue crucificado para que ahora nosotros estemos consagrando a Dios, para que nos estemos dedicando a Dios, es Jesucristo. Jesucristo murió. Él fue el sacrificio perfecto para que nosotros ahora disfrutemos, nos regocijemos y seamos recreados con grande contentamiento. Proverbios 9:2 dice que la sabiduría mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. La sabiduría está preparando este banquete para el pueblo de Dios. Es que viene el tiempo de este banquete, viene este tiempo donde vamos a disfrutar de la gloria de Dios, vamos a disfrutar del contentamiento de Dios, de esta fiesta, porque el Señor se está contentando, el Señor está feliz, el Señor está disfrutando el hecho que la iglesia de Dios está siendo restaurada. Y es que muchos creerán que este tiempo de pandemia ha sido duro para el mundo. De verdad ha sido duro para miles de familias que han perdido no solo un miembro, sino 2, 3 y muchos más. Y ha sido tremendo, pero ha sido necesario para que la iglesia de Cristo se enderezca. Ha sido un tiempo fabuloso para la iglesia en el aspecto de que ha servido para que todo aquel que estaba tibio vuelva a calentarse, que arda el fuego del Espíritu otra vez. Y aquellos que no habían encontrado su lugar en el reino de Dios, ahora están encontrando su lugar. Y aquellos que en lo secreto estaban sirviendo a Dios, ahora están saliendo a la luz. Es un tiempo que ha venido tan necesario para la iglesia, ha sido tan necesario para el pueblo de Dios, porque Dios está limpiando su era y es el tiempo de la restauración. Dios está restaurando vidas, Dios está restaurando familias, Dios está restaurando a su iglesia. Y es un tiempo de grande contentamiento el que ya empezó para la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos viendo con nuestros ojos la restauración del pueblo de Dios. Y a pesar de que ha sido un tiempo muy difícil,
aún para el pueblo de Dios, porque no vamos a decir que dentro del pueblo de Dios no han habido pérdidas, no pérdidas, porque en Cristo el Señor, en nuestro Señor no es pérdidas, pero muchos ya no contamos con, o a muchos del pueblo de Dios no cuentan con parientes que partieron a la presencia de Dios. Ellos partieron y están en otro lugar por el momento, pero ha sido un tiempo de bendición para la iglesia. Dice, así como para esta fiesta fueron muchas víctimas sacrificadas, así Jesucristo fue la víctima perfecta para que ahora nosotros nos regocijemos en él. Salmo 149:4, porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo y hermoseará a los humildes con su salvación. ¿Se dan cuenta? Es la salvación la que trae hermosura al pueblo y por lo tanto Jehová tiene contentamiento con él. Cantares habla la amada y dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Viene este tiempo donde Dios va a recrearse con su amada, con su iglesia, viendo cómo la iglesia está siendo restaurada y está siendo consagrada a Dios, que está sacando la basura, que está limpiando sus vidas. Hay pueblo de Dios que está entrando en procesos para limpieza, para dedicación, para consagración. Y eso agrada a Dios. Cuando nosotros caemos en cuenta, reconocemos que hemos pecado contra Dios, cuando reconocemos que somos culpables delante de Dios por desviarnos de sus caminos y venimos a Él arrepentidos, Él nos perdona y Él trae contentamiento a nuestra vida, nos hermosea con su salvación, nos hermosea con sanidad y nos hermosea con liberación, porque eso es lo que Dios hace en la vida de su pueblo. Por eso Él se recrea con contentamiento. Y dice aquí que se alegraron también las mujeres y los niños fueron contentados y se alegraron, dice, grandemente los niños y las mujeres. En las escrituras por lo general no son contadas las mujeres y los niños, pero en esta cita especifica claramente y son incluidos en el regocijo de Dios. Las mujeres y los niños representan la herencia de Dios, ¿verdad? En Génesis 33:5 vemos cómo Jacob hablaba de las mujeres y de los niños que él tenía, que eran la herencia que Dios le había dado. Y en algunos textos fueron parte de un botín, no porque, valgan menos las mujeres, todo lo contrario, eran parte de un botín porque eran parte del tesoro que tenían los hombres. Deuteronomio 24:14 habla de eso, haciendo referencia de que son parte, las mujeres y los niños son un tesoro, el tesoro que todo hombre tiene y representan su extensión de sus generaciones. Por eso el enemigo, vemos en las escrituras cómo el enemigo se ha ensañado tanto con las mujeres, con los niños. Porque aún Faraón, recuerdan que Faraón le decía a Moisés, váyanse ustedes los hombres a presentar culto a Dios, pero déjenme las mujeres y los niños. Faraón sabía que si Moisés y el pueblo de Dios dejaba a las mujeres y a los niños, ellos tenían que regresar, porque las mujeres y los niños representan la continuidad de la herencia de Dios, de sus generaciones. Y vemos también cómo muchos enemigos se ensañaron con las mujeres y con los niños porque sabían lo que representaban las mujeres y los niños. Era el tesoro de los pueblos, las mujeres y los niños. Cuando un pueblo, una vez hubo una situación tremenda, la vez pasada lo vimos con los benjamitas, que hubo una destrucción de esa tribu y solo quedaron hombres. Y cuando solo quedaban hombres, esta tribu pudo haber desaparecido porque no habían mujeres ni niños. Entonces las otras tribus se vieron en la obligación de darles mujeres o mejor dicho, darle estrategia para que ellos
se llevaran a las doncellas para que tuvieran continuidad. De aquí es la importancia de las mujeres y los niños. Dios ama a las mujeres, Dios ama a los niños, Él tiene cuidado de ellas incluso. Por eso es que el Señor demanda al hombre a tomar su papel como cabeza de hogar, porque al hombre el Señor le va a demandar el cuidado de las mujeres y de los niños. Son los hombres como cabeza, los responsables, los que van a dar cuenta en aquel día por las mujeres y los niños. Pues aquí nos recuerda, nos hace énfasis, en el hecho de que las mujeres y los niños también disfrutaron de esta celebración. La herencia de Jehová estaba disfrutando de lo que Dios estaba haciendo en medio de este pueblo y alababan al Señor. La alabanza perfeccionada, dice la palabra de Dios, en la boca de los niños. Dios ha fundado la fortaleza contra el enemigo. Es una fortaleza contra el enemigo. Salmos capítulo 8 verso 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y el vengativo. Y Jesús menciona esta misma cita y él dice: perfeccionaste de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces vemos aquí que los niños de su boca y de aquellos que maman el Señor, perfecciona alabanza. Una alabanza perfeccionada es un arma poderosa, es una fortaleza contra el enemigo. Por eso las mujeres y los niños estaban alabando y adorando a Dios. Dios estaba levantando una fortaleza sobre el pueblo de Dios. Y es que los niños son aquellos que dependen de Dios en lo absoluto. No depende de sus propias fuerzas. Son aquellos que maman de Dios constantemente y descansan en Él. Descansan en su amor, descansan en su sabiduría y en su poder. Entonces, todo aquel hijo de Dios que sabe reposar en su Señor, que sabe dónde está la fuente inagotable, que va cada día a la fuente a buscar ese alimento fresco, esa agua fresca, esos que son... Dijo el Señor que para heredar el reino de los cielos teníamos que ser como niños, y de los niños es el reino de los cielos. Así es que es tan importante que como niños deseemos, dice la palabra de Dios, esa leche espiritual, ese alimento del Padre. No podemos nosotros actuar en nuestras propias fuerzas y creer que no necesitamos a Dios. Es muy importante la dependencia de Dios en nuestra vida para que esta restauración de Dios se haga una realidad en nosotros. Porque Jesús dijo: alejados de mí, nada podéis hacer. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque en la alabanza perfeccionada de los que maman, el Señor ha fundado una gran fortaleza. Y es que el gozo del Señor es vuestra fuerza, dijo Nehemías en el capítulo 8 verso 10. La alabanza, por tanto, entonces es poderosa en Dios y le recuerda al enemigo su lugar, que ya fue derrotado, que fue humillado, y exalta la victoria de Cristo sobre él. Por eso es para nosotros una fortaleza, porque no solo es un recordatorio al diablo, sino que también nuestra alma recuerda las hazañas de Dios, la victoria de Dios, y eso hace que nosotros nos levantemos cada día sabiendo quién ha vencido, que Dios ya venció, que Cristo con su sangre venció en la cruz del Calvario. Y entonces eso es poder y es fortaleza para el Hijo de Dios, que conoce la victoria de Cristo en la cruz. Y dice esta palabra que el alboroto de este pueblo era oído por todos sus enemigos y todos los que los rodeaban desde muy lejos. Vean qué hermoso es ver esto, cómo se estaba disfrutando. Pero
entendiendo que cada uno de ellos había encontrado su lugar, se había ubicado para esta celebración. Nehemías 12:44 seguimos y dice que en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Jehová con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Este tiempo de avivamiento que viene para la iglesia será un tiempo de mucha abundancia. Aún los poderosos traerán sus riquezas a los pies de la iglesia. ¿Cómo? Al principio, ¿se acuerdan al principio cómo todos vendían lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles? Pues ese tiempo va a volver para la iglesia. La riqueza de muchos será para la iglesia, porque será un tiempo donde las finanzas van a ser necesarias, pero serán bienes que serán administrados por hombres con temor de Jehová, por varones que estarán sobre las cámaras de los tesoros. No van a ser cualquier persona a las cuales van a poner sobre las cámaras del tesoro de Dios, ¿verdad? Porque este tiempo que viene va a ser tiempo de abundancia. No solamente estamos hablando de abundancia económica, va a haber tiempo. Este es el tiempo que fue profetizado. Todo lo que robó la oruga, el saltón y el revoltón, la langosta, será para nosotros hoy repuesto. Dios traerá restitución para su pueblo. Vamos a ver la restitución. Esos tesoros, vamos a ver los tesoros de nuestras familias restauradas. Vamos a ver unidad en el pueblo de Dios. Vamos a ver restauración en el liderazgo. Vamos a ver restauración en la adoración. Vamos a ver milagros. Vamos a ver cómo la autoridad de la iglesia va a ser restaurada. Milagros, prodigios, maravillas, sanidades. Vamos a ver cómo el poder de Dios se va a manifestar. Y todo esto habla de tesoros que van a estar para este tiempo. Dios va a desatar la riqueza, no solo del mundo, sino también la riqueza del cielo para la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos. Eclesiastés 2:26 dice: porque al hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es importante, ver cómo Dios está preparando riquezas. Algunos están amontonando riquezas que van a hacer que su destino va a ser para los tesoros de la iglesia en este tiempo que viene. Y tenemos que esperar esta restitución, porque el tiempo de restitución viene para la iglesia, viene para su vida. Tenemos que creer que Dios traerá esa restitución. Este es el tiempo donde el Señor dice que viene el espíritu de Elías, donde el corazón de los padres va a volver a los hijos y de los hijos a los padres. Va a haber restauración, va a haber unidad en las familias. El Señor va a echar fuera al devorador de nuestras familias. El Señor va a pagar deudas. Su pueblo va a estar en bendición y no en maldición. El pueblo de Dios será cabeza y no cola. El pueblo de Dios no tendrá más deudas. El pueblo de Dios no va a tener más enfermedad. El pueblo de Dios no va a tener más dolencias. No va a haber más maldición sobre el pueblo de Dios, porque las cámaras del tesoro de Dios están llenas y están disponibles para el pueblo de Dios. Y desde ya podemos empezar a disfrutar de esos tesoros que Dios tiene para nosotros. Así que también fueron ubicados, imagínense, fue una ubicación, estos guardas, estos hombres, estos varones fueron ubicados para guardar el tesoro de la casa de Dios. Y esta es una ubicación muy importante. Muchos del pueblo de Dios van a ser parte de estos guardas, de estos varones que van a guardar el tesoro de Dios, siervos de Dios, los cuales van a tener como una especie de llave, no sé, una autoridad de parte de Dios, que van a empezar a repartir dones, van a poner manos sobre muchos y van a ser desatadas bendiciones. Estos hombres o siervos de Dios a los cuales el Señor va a poner sobre sus tesoros, van a ser siervos poderosos
que solo con imponer manos desatarán la bendición sobre las vidas, desatarán bendición sobre familias, desatarán bendición sobre todo hijo de Dios, desatarán libertad, desatarán dones, desatarán todo tesoro disponible, todo lo que el enemigo robó, todos esos despojos que el enemigo acumuló serán sueltos, porque Dios estará contento, está contento con lo que su iglesia está siendo restaurada y todo lo que su iglesia está haciendo. Por eso tenemos que anhelar este tiempo, que ser partícipe de este tiempo glorioso que estamos esperando para la iglesia. Y no podemos quedarnos, como empecé diciendo, ociosos o desentendidos del tiempo que estamos viviendo. Si usted no se siente ubicado en el reino de Dios o ubicada en el reino de Dios, pídale al Espíritu Santo, ubícame, Señor, yo quiero saber cuál es mi lugar, porque créame que usted tiene un lugar en el reino de Dios. Un lugar está preparado y está hecho a la medida. Usted fue diseñado o diseñada para ese lugar y esa ubicación nadie más la puede llenar. Solamente usted, solamente mi lugar es solo para mí. Su lugar es solo para usted. Fue diseñado específicamente por Dios con ese propósito. Por eso es importante que encontremos esa ubicación en el reino de Dios, porque en este tiempo, para poder disfrutar de todo esto, tenemos que estar bien ubicados, porque dice aquí que cuando ya que cada uno de ellos estaba ubicado, ellos podían disfrutar de estas porciones que estaban, mire que dice porciones legales. Está hablando de restitución que le corresponde legalmente a usted y que el enemigo le ha quitado de una manera sucia, porque él así juega, sucia, que el Señor lo reprenda. Pero dice la palabra de Dios que cuando los tesoros de la casa de Dios estén llenos, esas porciones legales van a ser repartidas a cada uno del pueblo de Dios, a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores, a todo aquel que sirva y tenga su lugar en el pueblo de Dios, porque el gozo de Dios es grande, dice la palabra de Dios. Y mire para corroborar y para acentuar bien esto, dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Así es que es importante que como hijos de Dios atesoremos y estemos esperando, clamando por ese tesoro de Dios para nosotros. Y hay una promesa en Isaías 45:3 que es para usted y para mí. Y te daré, dice el Señor, los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Van a ser para usted y para mí, para todo aquel que encuentre su lugar, que se ubique en el reino de Dios, para que sepa, dice el Señor, que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, que te pongo sello, que te tengo un diseño para ti, porque ese lugar nadie más lo puede llenar, solo tú. Gloria al Señor. Y una vez que nosotros encontramos ese lugar, esa ubicación, tenemos que ejercer ese ministerio, la obra para lo cual hemos sido llamados, ese servicio. Y dice Nehemías 12 del 45 al 47, y habían, dice, cumplido el servicio de su Señor y el servicio de la expiación, como también los cantores, los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Y dice que cada uno de ellos ejerció su ministerio y su servicio, cada uno en su lugar, y se consagraron a Dios, y cada uno tenía porciones legales de parte de Dios. Segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,
cumple tu ministerio. Y esta palabra de cumple tu ministerio es para usted y para mí en nuestro lugar. Y no tiene usted que esperar que le den un púlpito o que le den un lugar para enseñar, porque recordemos, el lugar que le corresponde a usted es solo suyo. Y dice el apóstol Pablo que aquellos miembros del cuerpo, incluso que nosotros creemos que no son muy decorosos, los cuidamos más, tienen mayor honra. Miren, la verdad es que nadie puede desear el lugar que le corresponde al otro. Cada uno de nosotros en el lugar que nos toca debemos cumplir el ministerio. No necesariamente tiene que ser sirviendo en la iglesia. Usted puede servir en su ministerio donde Dios la tiene. Solo es que usted necesite entender que el lugar y comprende el lugar y el propósito que Dios tiene para su vida. No importa si es una situación difícil que le ha tocado, el Señor la ubicó allí, y si el Señor la ubicó allí, la metió a ese proceso, es porque el Señor le va a dar todo lo necesario para cumplir la obra que Dios destinó para usted. Porque dice el Salmo 33:5, Él formó el corazón de todos ellos, hablando de los hombres, y Él está atento a todas sus obras. Él, mire, no descuida, Él está viendo todo lo que usted hace y todo lo que yo hago, si en realidad estamos cumpliendo con la obra que Dios nos llamó. ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te ha dado? Con el ministerio que Dios le ha dado. Allí donde está, si su ministerio es levantar una familia, hacer columna en su casa, ¿qué está haciendo con lo que Dios le dio? Mateo 25, del 14 al 30, el Señor Jesús nos relata una parábola sobre los talentos o dones o regalos o bienes que Él había dado. Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esta parábola el Señor explica o relata que a uno de sus siervos dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro dio 1, ¿verdad? El hombre, que les entregó los bienes, esperaba que sus siervos pusieran a producir ese talento o ese don o ese bien o ese ministerio que Él les había dado. Dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Créame cuando le digo que a usted y a mí el Señor nos va a pedir cuentas del ministerio o del don que nos dio. Te ubiqué en un lugar. ¿Qué hiciste allí? Te puse en un lugar específico. Te diseñé con un propósito. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste tu propósito? Venga, vamos a hacer cuentas. Eso es claro, como lo dice aquí el Señor. Y dice que aquí narra que el que le dieron 5 talentos y 2 talentos fueron elogiados porque desarrollaron lo que Dios les había dado al 100 por 1. El que recibió 5, le entregó 5 más. El que recibió 2, le entregó 2 más. Pero ¿qué pasó con el que recibió un talento? Fue un siervo inútil porque no hizo nada con él, sino que no solo no hizo nada, sino que lo enterró. Miren qué responsabilidad más tremenda. Una vez que nosotros entendemos el lugar, la ubicación que nos corresponde, ahora nos toca entender es qué vamos a hacer allí, cuál es nuestro propósito, a qué me llamó el Señor, qué voy a hacer con lo que Dios me dio. ¿Voy a ignorar lo que Dios me dio? ¿Voy a ignorar el propósito que Dios tiene para mi vida? O incluso, imagínense, enterró el talento. Que ninguno de nosotros sea como este siervo inútil que no solo tenía su lugar, le dieron el don, le dieron el talento, pero él no se puso a trabajar, él no ejerció su ministerio, sino que lo enterró. Qué tremendo tremendo para él, porque dice el Señor, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros que no cumplamos el propósito por el cual venimos a esta tierra. Usted y yo tenemos un propósito no solo para esta tierra, sino para la eternidad. Que el Señor nos ayude a cumplir ese propósito, porque Romanos 2, capítulo 6 dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, ¿acaso imagínense si Dios va a pagar
conforme a nuestras obras, ¿acaso no será importante que tomemos nuestro lugar y que hagamos la obra que Dios espera de nosotros? Claro que sí. Se debe tener claro que Dios a cada uno nos ha dado un papel a desempeñar. Enfoquémonos en nuestro llamado y no vayamos en pro de algo para lo cual no estamos diseñados. Por eso es importante que nosotros comprendamos nuestro lugar, nuestra ubicación y nuestro diseño y el propósito para cada uno de nosotros. Primera de Corintios 12, 18 al 20 dice, ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el resto del cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Todos tenemos un propósito. Recordemos que el Señor dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ocupemos nuestro lugar y recojamos con el Señor. Y puede ser, mire hermano o hermana o alguien que me escucha, que usted no conozca el llamado que Dios tiene para usted. Y si eso fuera el caso, hay que pedirle al Señor revelación para que se alcance aquello para lo cual hemos sido alcanzados. El apóstol Pablo hablaba en Filipenses capítulo 3, verso 2. En esta versión de la Nueva Versión Internacional dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Busquemos alcanzar la gracia de Dios en nuestro llamado, porque hay llamados donde se necesita abundante gracia. Y si no se tiene cuidado, puede brotar raíces de amargura, porque no entendemos muchas veces nuestro propósito y nuestro llamado. Pero hay abundante gracia. Esa gracia de Dios es la capacitación divina para cumplir con lo que Dios espera que nosotros cumplamos. Y créanme, no viene sola. Esa gracia viene con fe y viene con amor. Primera Timoteo 1:14 dice, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Si usted cree que no puede cumplir con su destino o con su propósito, créame, hay abundante gracia. Pídale la gracia al Espíritu Santo que Él se la va a dar, porque el Señor no lo puso en un lugar donde usted no es capaz de hacer la obra que Dios está demandando. Créame, usted es capaz de hacerlo porque hay gracia disponible para usted. Las obras es necesario que obremos conforme a la fe que nos ha sido dada. Santiago capítulo 2, verso 14 al 16 nos enseña y nos habla sobre las obras que vienen por la fe. El Señor ha puesto fe en nosotros. Y es importante que produzcamos obras de acuerdo a la fe que está en nosotros. Porque dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es necesario que obremos de acuerdo a la medida de fe y de acuerdo al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Busquemos hacer esas obras que están destinadas para nosotros, que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Busquemos a Dios. Si usted es un hijo de Dios que no ha encontrado su propósito todavía, este es el día que usted clame a Dios y le diga, Señor, yo necesito encontrar mi lugar en el reino de Dios. Y después de encontrar mi lugar, necesito saber cuáles son las obras que tú quieres que haga. Posiblemente puede caber la posibilidad que usted diga, no, pero yo no quiero esto. Créame, el diseño es perfecto y el diseñador es perfecto. Lo que Dios diseñó para usted, para eso el Señor le dio la capacidad para hacerlo. Así es que no desee tener el diseño de alguien más. Usted tiene su propio diseño. Yo me reía la vez pasada con un dicho muy popular que dicen aquí en Guatemala, que dicen que cada bebé trae su pan bajo el brazo. Y yo meditaba sobre eso y dije, Padre, esto es bien aplicable a esto. Cada uno de nosotros trae su pan, o pongámosle en otro nombre, diseño. Cada uno tiene su propio diseño. No busque el pan de otro, no busque el diseño de otro, busque su propio diseño.
Y si cree que no es capaz de hacerlo, hay gracia y abundante para que usted y yo cumplamos nuestro propósito en Dios. Y si usted que me está escuchando allá al otro lado, posiblemente dice, estos están hablando de ocupar un lugar en el reino de Dios. Créame, si usted está escuchando este mensaje es porque usted también tiene un lugar en este reino. Y hoy es el día de salvación para usted. Hoy es el día que usted diga, Señor, hay un espacito allá para mí, yo lo quiero ocupar. Yo quiero salvación. Padre, yo te necesito. Siento que mi vida no está completa porque yo sé. Y el Espíritu da testimonio y a usted mismo le da el testimonio el Señor que hay algo en su vida que le hace falta. Y eso que le hace falta en su vida, que usted no se siente completo, no lo completa ni el amor en el mundo, ni la riqueza, ni su trabajo, ni la gloria que ha conseguido, ni la inteligencia que cree tener. Hay un espacio en su vida que solo le pertenece a Cristo. Y usted nunca va a estar completo o completa si ese espacio no está llenado. Y cuando usted llena ese espacio, automáticamente usted entra para ocupar un lugar en el reino de los cielos. Hoy es el día de que usted busque ese lugar, ocupe ese lugar en el reino de Dios, porque está diseñado para usted y el reino de Dios lo está esperando porque ese lugar no puede quedar vacío. Así es que el llamado es para hoy. Si hoy oye su voz, dice el Señor, no endurezca su corazón, ábrale el corazón al Señor porque el Señor lo está esperando y ese lugar lo está esperando para usted. Porque nadie más lo puede llenar, solo usted. Así es que yo hoy hago la invitación para que usted pueda decirle al Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero aquí estoy, así como lo dijo el hijo pródigo. Por favor, perdona mis pecados porque he fallado, pero hoy te clamo para que escribas mi nombre en el libro de la vida, perdones todos mis pecados y me ubiques en el reino de los cielos, porque yo también soy parte de ese reino y quiero ser parte de ese reino inamovible que muy pronto, que está siendo establecido ya en la tierra. Así es que en el nombre de Jesús, Padre, te entrego mi corazón. Y te hago Señor de mi vida. Te declaro como mi Dios, como mi Salvador. Y confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y confieso con mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Y dice la palabra del Señor que entonces serás salvo. Padre, gracias por este momento. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por la salvación y gracias por darme un lugar en tu reino. Amén. Gloria damos al Señor por esta mañana y que cada uno de nosotros de verdad encontremos nuestro lugar y nuestra ubicación y cumplamos con el propósito por el cual Dios nos llamó y nos sigue esperando. Amén. Dios les bendiga.